Buenos días, reciba un cordial saludo de su hermano y amigo Alejandro Muñiz. Nos preparamos nuevamente para seguir llevando este tema acerca de la seguridad eterna de un hijo de Dios. En otra palabra, se ha discutido mucho, y me imagino de muchos años, que una persona que es hijo de Dios, que está expuesto a ir al infierno. Entonces, estas teologías arminianas y calvinistas, que se contradicen una a la otra, y yo he indicado lo más importante es que uno lea las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia con respecto? Y cómo analizar todos estos versículos que parecieran indicar una cosa que no lo es. Entonces, responsabilidad de cada persona. Yo, por ejemplo, le doy todos estos versículos a usted, pero usted debe de ser responsable de leerlos, estudiarlos, para que usted se cercione, ¿verdad?, de estas verdades. Porque no es un asunto de escuchar a alguien, sino estudiar lo que ese alguien dice. Y así compararlo también con escuchar otros predicadores, pastores, maestros, que indudablemente la confrontan el mismo problema y debemos entonces tomar esa responsabilidad personalmente de cerciorarnos y estar seguros de lo que nosotros vamos a creer de acuerdo a las Escrituras. Usted que escucha o ve este video puede compartirlo, ¿verdad?, con otras personas, enviarlo a familiares, amigos, para que también lo escuchen. Estamos localizados en un lugar 250 Donald Road, aquí en Converse, Texas. Si usted vive por aquí, por estas áreas, quiere venir a visitarnos, puede hacerlo. Comenzamos a las 10:30 en adelante o las 11. Comenzamos este servicio. Muy bien, este tema acerca de la seguridad. Porque yo creo de todo corazón, y usted, como persona que busca a Dios, quiere estar seguro o segura de que usted está en el camino correcto. Ahora vivimos en una generación donde el cristianismo, ¿verdad?, está dividido. Aún dentro de las mismas conferencias hay diferentes enseñanzas. Así es que hay un problema, ¿verdad?, para esta generación, personas que quieren buscar la verdad acerca de Dios, tienen que hacerse responsables de estudiar la Biblia. Y no solo escuchar lo que en ese lugar le enseñan, que no estoy diciendo que es mentira, puede ser verdad, pero aún así tiene que usted cerciorarse de esa verdad. Porque Dios nos ha creado en una forma en que nosotros podemos entender, comprender, y somos dirigidos por el Espíritu Santo a toda verdad. No dejarnos llevar por una teología, por organizaciones, porque si yo creo esto y ahora no lo creo, me van a echar de ahí. Yo le doy gracias a Dios que no tengo ese problema, y así escucho de algunos hermanos, ¿verdad?, que
los escucho decir lo mismo. No tengo ese problema porque yo no estoy basado bajo ninguna organización, sino lo que la Biblia enseña. Hay pasajes tan bellos, ¿verdad?, que yo di bastantes. Yo creo, porque me cercioné, lo estudié bien, acerca de que la salvación que Dios nos da es eterna. Y algo eterno es que no termina. Desde el primer día que la recibo, es eterna para siempre. Nadie la puede cortar. La teología, ninguna teología o persona debiera de tratar de romperla. Y aunque trate, no va a poder. Porque yo crea una cosa, Dios no va a cambiar. Lo que el Señor Jesucristo ha dicho no va a cambiar. Porque alguien quiera cambiarlo. Porque alguien piense diferente. Porque alguien se le enseñó diferente. No va a cambiar. Porque Dios no cambia. Por ejemplo, hay versículos. Hoy, en este momento, voy a tratar un asunto de que, ¿qué sucede cuando un hijo de Dios quiere seguir pecando o practica el pecado? El apóstol Juan dice que un hijo de Dios no practica el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. Eso lo dice Juan. Y ese es el problema que hay con aquellas personas que cuando se enseña, bueno, pues la salvación no se pierde y ahora puedo hacer lo que yo quiero. La Biblia no enseña semejante cosa, todo lo contrario. El verdadero hijo de Dios que actúa así tiene que cuidarse, porque Dios lo va a castigar. O sea, lo bueno de... Uno encuentra versículos como de que Dios nos escogió. Fíjense, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué?, adoptados hijos de Dios. Nos ha predestinado. Y por supuesto que aquel que quiere contradecir esto va a buscar la forma de contradecirlo. Así es que cuando uno enseña, o la Biblia enseña, el apóstol Pablo fue malinterpretado también en el capítulo 6 de Romanos. Cuando él enseñó la grandeza de la gracia. Ahora estamos bajo la gracia. Por más que yo peque, la gracia va a ser más grande. Eso es lo que las personas entendieron, aquellos malos que interpretan las escrituras del apóstol Pablo. Pero Pablo corrige y dice, no, de ninguna manera. Porque yo esté bajo la ley y paso la gracia, ahora puedo pecar. Todo lo que yo quiera porque estoy bajo la gracia. Eso era lo que dijeron acerca del apóstol Pablo. Y Pablo tiene que corregir. En el capítulo 6 de Romanos dice, no, de ninguna manera. Porque el verdadero hijo de Dios no puede vivir en el pecado. Y como dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, practicar el pecado, vivir en el pecado, volver a esa suciedad. Vamos a leer y explicar esto, qué sucede cuando un hijo de Dios
quiere vivir en el pecado. Que es extraño, ¿verdad?, que un hijo de Dios quiera vivir en el pecado, porque de ahí salió. Entonces, si yo le pedí a Dios que me sacara de un lugar y Él me sacó, ¿para qué vuelvo a regresar ahí otra vez? Si ya Él me sacó, me libró de ahí. Si verdaderamente me libró, como Pablo le explica a los corintios, si de verdad habéis gustado la palabra de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 8. Leamos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es igual a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjense, esta lectura aclara bien. Dios no va a disciplinar a uno que no es su hijo. O sea, la disciplina es corregir, enderezar, dejarle saber a esa persona que esa no es la forma de ser. Así es que el punto que estoy tratando es, ¿qué hace Dios cuando una persona, un hijo de Él, una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que ha nacido de nuevo y quiere continuar en el pecado? Parece que el diablo puede dormir a una persona. Y la persona, un verdadero hijo de Dios, puede caer en pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese hijo de Dios? Bueno, Juan dice que todos pecamos. Y si alguien dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Pero cuando un hijo de Dios peca, dice la Biblia que tenemos un abogado. Y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Y el abogado es aquella persona que intercede, ¿verdad?, entre el juez y la persona. Así que Jesucristo es nuestro abogado. Nosotros somos hijos de Dios. Podemos caer en pecado, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros. Como quien dice, bueno, él pecó, pero él me aceptó a mí. Mi sangre lo lavó, lo limpió para siempre. Yo no pido perdón para salvarme otra vez. Es como una restauración a esa comunión con el Padre, pero no para salvación otra vez. La Biblia jamás habla de dos salvaciones, que usted se salva 2 o 3 veces. La salvación es una vez para siempre. O sea, ¿es hijo de Dios o no es hijo de Dios? ¿Está salvo o no es salvo? ¿Cambió su vida o no cambió? Su forma de ser, de pensar, de actuar, de hablar, de conducirse. Eso es lo que quiere decir. Ahora, en esta lectura, encontramos ahí que Dios castiga
y disciplina a sus hijos. Por ejemplo, yo veo un muchacho por ahí que anda actuando mal, no es mi hijo, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo disciplinarlo, castigarlo, no es mi hijo. El papá de él es el que tiene que hacerlo. Y así es con Dios. Porque dice la Biblia, leímos, que Dios al que recibe por hijo, lo disciplina, lo castiga, lo pone a caminar como debe de ser. Pero si una persona que dice que es hijo de Dios y vive ese tipo de vida, practicando el pecado, haciendo lo malo, no va a recibir ¿qué? Disciplina de Dios, ni castigo, porque no es hijo de Dios. Ahora, una persona que es hijo de Dios recibe la disciplina, recibe el castigo, lo acepta. Y a ese Dios lo trata como a hijo, porque es hijo. Pero al que no se castiga, no es hijo, es bastardo. No es hijo de Dios. No importa que sea maestro de la escuela dominical, no importa que sea el pastor de la iglesia, no importa que sea el diácono, no importa que sea un evangelista, un llamado apóstol. Si se deja sin disciplina y castigo, no es hijo de Dios. Simplemente así es. Y es ahí porque la salvación que Dios nos da es eterna. Tenemos un Padre eterno. Un Padre que nos va a ayudar todo el tiempo. Que nos ama, nos cuida, nos protege. Vela por nosotros. Yo llevo como alrededor de 55 años, creo, de ser cristiano. Y le doy gracias a Dios que Dios ha estado conmigo todos esos años. ¿Por qué? Como hijo de Dios, Dios vela por mí, me cuida, me guarda, me protege. ¿He sido yo perfecto? No, nadie es perfecto. Ningún cristiano es perfecto. Ahora sí somos perfectos en espíritu. Porque Hebreos 10:14 ya lo hemos leído. De que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. En Jesucristo somos uno, un espíritu. Somos perfectos. No nuestro cuerpo, no nuestra forma de pensar. Todavía estamos en la carne y podemos pecar. Y pecamos. Pero cuando yo pido perdón no es para salvación. Ya yo tengo la salvación. Vamos a leer un versículo del Antiguo Testamento donde esto que estoy hablando puede ser bien claro. Y esto se encuentra en 2 Samuel, capítulo 12. O primero vamos a ir antes de ese, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, 27 al 30. Y ahí también vamos a ver lo que Dios hace con aquellos hijos que están actuando mal. Y aquí viene algo bien fuerte y bien duro. Porque Dios nos compró a precio de sangre. Y Él es nuestro dueño. Y Él puede hacer lo que Él quiere con nosotros. Lo mejor para nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 11 del 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mira, aquí Dios está poniendo su autoridad sobre sus hijos. En esta iglesia de los Corintios había mucho problema, mucho pecado. Pecado de muchas índoles. Y este problema que estaba, antes de leer estos versículos, el apóstol Pablo dijo estas palabras: es necesario que haya disensiones entre vosotros, porque así se dejan saber los que son aprobados o los que no son aprobados. Y en esta lectura que tuvimos, leemos ahí que en la cena del Señor la estaban haciendo en una forma bien fea, incorrecta. Donde debe de haber un ejemplo de los hijos de Dios, no lo había. Si hay hermanos que tienen o traen comida en una reunión, hay hermanos que son más pobres, no tienen, no traen nada, debieran de esperar para darle a esos hermanos. No, ellos se adelantaban. Pero también dice que otros se embriagaban, se emborrachaban. Óigame, si una persona viene de lo que llamamos el mundo, que conoce este tipo de cosas y viene a un sitio donde se dice que ahí es de Dios y las personas están actuando igual o peor, esas personas no van a querer quedarse en ese lugar, porque no es lo que buscan. La gente, las personas buscan un cambio, una forma nueva de vivir, de vida, de comportamiento, de acciones. Pero no, ahí se van a encontrar con un grupito de borrachos. Y participando de lo que dice la cena del Señor. Y Pablo le dice, ¿sabe qué? Esto no es la cena del Señor. Incluso Dios ya había entrado en acción, en disciplina. Dice, esta forma de acción de ustedes, por lo cual hay enfermos, porque déjeme decirle, esta forma de actuar de un cristiano, el Espíritu Santo que está en esa persona lo va a reprender. El cristiano no va a ser feliz, no tiene paz, no tiene tranquilidad cuando actúa mal. Porque dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo no sale de un hijo de Dios cuando peca. Está ahí y lo redarguye, le exhorta para que cambie, para que se arrepienta, para que no haga lo malo que está haciendo. Y Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos entre ustedes. Todas estas malas acciones conducen a enfermedades mentales, la forma de pensar. Pero también va más allá y dice, por lo cual también ¿qué? Muchos duermen. Mire, para estas personas, cuando uno enseña la seguridad de la salvación, lo primero que dicen es, bueno, pues ahora yo puedo ir al mundo y hacer lo que yo quiero.
vivir como yo quiero, pecar como yo quiero. Muy bien, si usted es un hijo de Dios, déjeme decirle, cuídese, porque Dios le puede cortar la vida. Dios se lo puede llevar, porque Él es el dueño. Pagó un precio con sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo. Él es el dueño y Él puede hacer lo que quiera. Y si el Hijo no reacciona, Dios le puede quitar la vida. Es ahí cuando voy a ir después que termine de estos versículos que estoy hablando, los próximos mensajes van a ser de esos versículos donde parece que la salvación se pierde, o el Hijo de Dios. Porque hay que estudiarlos también bien y enseñarlos en la forma correcta. Así que Dios trae juicio sobre sus hijos. Y como dice Pablo, no para condenación, sino para salvación. No van a ser condenados con el mundo, van a ser juzgados por Dios. Y ese juicio puede ser que la vida les sea quitada. Yo no sé si en cuanto a Ananías y Zafira pueden haber diferentes opiniones. Todo depende de la teología que usted quiera creer. Pero Dios castigó quitándole la vida a Ananías y a Zafira, porque estaban mintiéndoles al Espíritu Santo. Si eran verdaderos hijos de Dios, están en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios los disciplinó, los castigó, quitándole la vida. Ahora, uno puede decir, bueno, pueden ser opiniones, pero según Hebreos, lo que leímos, no. Porque Dios castiga quitando la vida. Él tiene el derecho y el deber como padre de hacerlo. Vamos a leer otro versículo que quiero que noten que la salvación de una persona, de un hijo de Dios, es eterno y está segura para siempre. De que sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados ya. Han sido justificados. Porque Dios lo ha hecho, Él puede hacerlo. Él conoce el corazón de las personas. Y vamos a leer este texto que en el libro de los Hechos leemos, pero el texto está en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 14, de que Dios habla de este hombre, de David, como que tenía el corazón parecido al de Dios. O sea, una persona tiene el corazón parecido al de Dios, estaba cometiendo adulterio, mandó a matar. Esos pecados conducen a la persona a la muerte física, según la ley. Pero vamos a leer en este pasaje de la Escritura de que una persona que es salvo para siempre. Y que Dios ha perdonado pasado, presente y futuro. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, 14 y 15. Y ahí voy a dejar el mensaje de hoy ahí. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿El 15?
¿Quiere leerlo, Luisa? Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Ahora noten, Dios había hecho un pacto. Ahí comienza el pacto de la seguridad de la salvación con David. En Samuel comienza este pacto, donde Dios dice: te seré padre para siempre. Pero si tú pecas, yo te voy a castigar. O sea, hay una seguridad eterna, pero también hay una seguridad de castigo. Porque Dios, cuando dice algo, lo cumple. Ahora, David comete el pecado de adulterio. El pecado de mandar a matar a alguien, que es un crimen. Y estos pecados, según la ley, la persona debía de morir. Cuando a Jesús le trajeron a una mujer de que estaba cometiendo adulterio, le dijeron a Jesús: mira, esta mujer ha sido tomada en adulterio y la ley dice que debe ser apedreada, debe de morir. David debía de morir porque estaba cometiendo adulterio. Muerte. Debía de morir. Pero el profeta Natán le dice, o sea, cuando David entendió esto, tal persona debe de morir. Era él mismo. Pero Natán le dice: no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. O sea, ese pecado había sido remitido ya de antes. Había sido perdonado. Porque ya Dios lo había recibido como un hijo. No como a Saúl. Saúl fue escogido por el pueblo. El pueblo lo puso. El pueblo quería un rey. El pueblo se deshizo de Dios y escogió a alguien más. Pero a David lo escogió Dios. Y Dios le garantiza la vida eterna. Dios le garantiza el perdón de sus pecados. Ahora, por supuesto, y aclaro, en el Antiguo Testamento, las personas no recibían el perdón de pecados como nosotros, hoy día los cristianos, o desde la muerte de Cristo. Porque ellos miraban el futuro de uno que iba a venir a morir por ellos, para el perdón de sus pecados. Pero mientras tanto Dios los justificaba en ese que había de venir, que era Jesús. Y es por eso que Natán le dice: no morirás. Debieras de morir. No importa que seas rey, debieras de morir. Pero Dios ha remitido tu pecado ya. ¿Por qué? Porque era una promesa de Dios. Dice: la misericordia mía no se va a apartar como se apartó de Saúl. ¿Por qué de Saúl? Porque Saúl no era un hijo de Dios, no era un nacido de Dios, no era un escogido de Dios. Fue un escogido por el pueblo. Pero en cuanto a David, muy diferente. Recuerden que ya Dios, Samuel lo había ungido ya, un aceite. Dios lo había aprobado, Dios lo había justificado. Dios había hecho un pacto con él.
Y cuando Dios hace un pacto, Dios lo cumple. Por eso la semana pasada estuve hablando, el hombre no hace pacto con Dios. Porque el hombre no puede guardar los pactos. Tal vez alguna promesa, pero no un pacto. Pero Dios sí guarda el pacto. Y él había hecho un pacto con David. Así que noten, ¿por qué la salvación no se pierde y es eterna? Porque es respaldada por Dios. Porque Dios conoce todo. Él conoce pasado, presente, futuro, conoce el corazón de las personas. Y como dije antes, como se menciona ahí en el libro de los Hechos, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es que una persona que actuó como David tenga el corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, es lo que dice la Biblia, y Dios es el único que conoce los corazones de las personas. Y por eso se escribe, David no era perfecto. Usted, mi hermano, que me escucha, no es perfecto, mi hermana, no es perfecto ni perfecta. Pero si Dios le ha salvado, si Dios ha puesto su espíritu en usted, es como dije al principio, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es porque Dios conoce todo. Y Dios respalda eso que ha hecho con su palabra. Sí, David pecó y se arrepintió, lo vemos en el Salmo 51, pero si Natán no viene a hablarle a David, él sigue pecando, él sigue haciendo lo mismo. Pero Dios le envió un mensajero para que terminara ese tipo de pecado, para que cambiara. Y el mismo David reconoció que era digno de muerte. Pero Dios, ¿qué? Ya lo había perdonado. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Era la promesa de Dios, era el pacto de Dios. No era el pacto de David. Si hubiese sido pacto de David, David se va al infierno. Pero debido a que es el pacto de Dios, David tiene el cielo asegurado. No por sus acciones, sino por la palabra de Dios, que le aseguraba una salvación eterna. Así que mi hermano y mi hermana y mi amigo que me escuchan este día, en esta hora, en este momento, qué bella es la palabra de Dios. No confundas a uno que no es con aquel que es. Por eso Jesucristo habló de, por sus frutos los conoceréis. Y no digas tú, oh, ahora soy salvo para siempre, puedo hacer lo que me da la gana. No, ten cuidado, porque hay alguien que te puede cortar la vida. Y ese es Dios. Y Él tiene toda autoridad para hacerlo. Y por eso que dice que habían algunos enfermos y otros ya muertos. Porque ya habían caído bajo ese juicio de Dios. Mi amigo que me escucha en este día, ¿has escuchado esta bella palabra de Dios? Que Dios te ofrece vida eterna. Algo para siempre, algo que nadie lo puede quitar. Ni tú aún mismo puedes dar la vuelta e irte. No, ya tú eres propiedad de Dios. Jesucristo te compró. Él pagó un precio. Y tú jamás podrás pagar ese precio. Así que esos que hipotizan, hacen hipótesis, inventan lo que no es, contrario a la palabra de Dios. Es fácil decir, sí, un hijo de Dios se puede perder, pero pruébelo. ¿Dónde lo puede probar? No hay tal cosa en las Escrituras que se puede probar que un verdadero hijo de Dios se puede ir al infierno. No lo hay. Que uno que tiene el Espíritu se puede ir al infierno. No lo hay.
de que uno que ha nacido de nuevo, no lo hay. De uno que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, no lo hay. Jesucristo mismo lo dijo, no borraré su nombre del libro de la vida. Él mismo lo dijo, lo aclaró, lo afirmó, no borraré. Pero el invento es, sí, dice que no, quiere decir que sí puede. Lo inventan, lo cambian. Quieren invertir y enseñar lo que no es. Pero creo que es muy claro. Voy a dejar el mensaje ahí. Y los próximos que voy a tratar es aquellos pasajes de las Escrituras donde los arminianos usan para decir que la salvación no es eterna. Para decir que la salvación no es eterna. Para enseñar que la justificación no es eterna. Qué triste eso. Cuando estas palabras están hablando de la eternidad, de lo que Dios ha hecho. Quieren cortarlo. Déjame decirte, no soy ni arminiano ni soy calvinista. Soy un seguidor de Jesucristo. Estudio la Biblia, analizo los versículos de ambos lados y llego a una conclusión y acepto lo que la Biblia me enseña. Y no quiero confusión en mi mente, las estudio y paso horas estudiándolas y escucho a otros predicadores para yo cerciorarme que lo que yo estoy leyendo es la verdad, porque es la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por este bello día. Gracias por esta hora y este momento, Señor, y le pido, mi Señor, por aquellas personas que están escuchando, sus hijos, hijas, posiblemente confundidos con estas teologías, pero que su Espíritu Santo pueda ayudarlos a tener una mente clara, dirigida por su Espíritu Santo para creer la verdad de la vida eterna, de la justificación que es tan grande. Algo que Dios ha hecho y nadie lo puede cambiar, nadie lo puede quitar, ni aún la misma persona. Gracias, mi Padre, le doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.